revelado, el orfanato embrujado de 1817 en Oregon, donde niños dibujaron mapas a un lugar PROHIVIDO en un rincón olvidado de Oregon, se erguía un antiguo edificio de ladrillos, cubierto de hiedra y sombras. Sus muros, cargados de historia, hablaban en susurros y ecos, llenos de risas infantiles que se mezclaban con lamentos lejanas. Valeria, una madre soltera de raíces hispanas, había crecido escuchando las historias sobre aquel orfanato, el mismo donde su madre había pasado su infancia. Ahora, tras años de lucha para mantener a su pequeño hijo, Lucas encontró la valentía de regresar. La comunidad la miraba con desaprobación, una madre soltera no era bien vista. Pero las viejas tradiciones y el deseo de encontrar respuestas la llevaron de vuelta a ese lugar prohibido. El aire era denso aquella mañana cuando Valeria y su padre, un anciano respetado en el pueblo, se dirigieron al orfanato. «Ten cuidado, mija», le advirtió su padre mientras caminaban por el jardín descuidado, donde flores marchitas parecían llorar la pérdida de su esplendor. Allá, la estructura oxidada del orfanato parecía respirar su historia. En cada esquina, los fantasmas del pasado la llamaban. De pronto, su padre se agachó para examinar el suelo. «Mira esto», murmuró con voz temblorosa. Desde lejos, Valeria notó marcas extrañas en la tierra, como si los niños las hubieran dibujado con un dedo tembloroso. «Estos son mapas», dijo su padre con desafío en la voz. «Mapas dibujados por los niños que vivieron aquí». A medida que sus corazones latían más rápido, Valeria sintió un escalofrío recorrer su piel. El tiempo parecía suspendido mientras recorrieron las líneas que dibujaban un camino hacia un lugar prohibido en el bosque cercano. Este hallazgo encendió una chispa de curiosidad y temor. La comunidad estaba dividida, algunos creían en las leyendas, otros escépticos asistían con muecas de desaprobación. Pero Valeria sintió que esto era más que solo un cuento, sentía que la verdad sobre aquellas desapariciones estaba al alcance de su mano. Más tarde esa noche, ruidos inexplicables comenzaron a ocurrir en su hogar. Lucas despertó asustado, sus ojos enormes buscaban consuelo. «Mami, ¿escuchaste eso?», preguntó el pequeño, mientras el viento aullaba afuera. Valeria solo pudo abrazarlo fuerte, sintiendo cómo su pecho se apretaba. ¿Y si los espíritus de esos niños buscaban respuestas, así como ella? Una anciana del pueblo, asustada por lo que estaba ocurriendo, se acercó a ella la semana siguiente. «Hay algo oscuro en ese orfanato», le advirtió, «un ritual ancestral podría ayudarlos. Pero cuidado, trae un precio. Antes de continuar, necesito contarte algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en su sistema y muchas personas se están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si estás disfrutando el contenido, dale a la campanita y selecciona todas las notificaciones para que no te pierdas videos futuros. Y si puedes dejar un like, realmente me ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. Dime en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Valeria se encontró atrapada entre el amor por su cultura y el miedo por lo desconocido. ¿Aceptaría la tradición y arriesgaría su vida y la de su hijo, o se aferraría a la lógica moderna que también conocía? Mientras estos pensamientos la consumían, las sombras en el orfanato parecían moverse más cerca. Pero, ¿quién estaba realmente en control de lo que había ocurrido en aquel lugar? El eco de un llanto infantil se mezclaba con el viento en la noche, dejándole una pregunta que reverberaba en su mente. ¿Sería lo suficientemente valiente para descubrir la verdad oculta de aquel orfanato embrujado? Las horas parecieron evaporarse en la densa oscuridad de la noche. Valeria no podía cerrar los ojos, los ecos de las risas perdidas y los lamentos la atacaban desde las sombras, robándole el sueño. Lucas se había acurrucado en su cama, su pequeño cuerpo tembloroso contrastaba con la calidez de su abrazo, pero incluso su presencia no era suficiente para calmar su creciente ansiedad. De repente, un grito agudo atravesó la noche, un sonido desgarrador que hizo que el corazón de Valeria se detuviera por un instante. ¿Qué fue eso, mamá?, preguntó Lucas, con una voz que temblaba más que sus pequeñas manos. «Solo el viento, cariño», respondió Valeria, intentando sonar segura mientras un escalofrío la recorría. Pero sabía que era mentira.
El viento no podía gritar. A la mañana siguiente, la anciana del pueblo apareció nuevamente en su puerta, sus ojos oscuros rodeados de arrugas profundas que parecían guardar secretos de épocas pasadas. No puedes ignorar las señales, Valeria, dijo, con voz suave pero firme. Los niños son el camino hacia la verdad. Ellos siempre saben más de lo que se cree. Valeria sintió que el peso de la historia se hacía más denso. ¿Y si lo que descubro me arrastra con el resto?, cuestionó, con miedo en su pecho. Si no lo haces, podría ser aún peor, respondió la anciana, su mirada perforando su alma. Busca el lugar marcado en el mapa. Deberás hacer el ritual que salvó a esos niños. Solo así hallarás la paz que buscan. Sin pensarlo más, Valeria tomó la mano de Lucas y se dirigieron hacia el orfanato. El sol brillaba intensamente, pero el orfanato se alzaba oscuro, casi amenazante en medio de su luz. Al cruzar el umbral, el aire frío se aferró a su piel como un abrazo helado. ¿Por qué no viene conmigo, mamá?, preguntó Lucas, mirando hacia atrás nerviosamente. Porque tengo que hacerlo sola, amor, murmuró Valeria, aunque una parte de ella deseaba dejar todo atrás. Pero el destino de esos niños le requería, las marcas en el suelo aún estaban allí, como un recordatorio de la angustia y el deseo. Con el mapa dibujado por manos temblorosas, Valeria siguió las líneas, guiándose por los susurros que parecían surgir de las paredes. Mientras descendía a un sótano oscuro, un olor a humedad y polvo la envolvió. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Lucas desde la entrada. Sí, cariño. Solo un momento más, respondió, aunque la incertidumbre la invadía. Al fin, se encontró ante una puerta antigua y desgastada, marcada por símbolos que no podía entender. Sus manos temblaban mientras intentaba abrirla, el sonido de las bisagras chirriando retumbó en el silencio, como un grito de advertencia. A medida que la puerta se abría, una explosión de luz y sombra se proyectó hacia su rostro. En el fondo, un coro de risas infantiles resonó, intercaladas con susurros. Ayúdanos, pedían, sálvanos. Valeria dio un paso atrás, sintiendo que el aire se le escapaba. Lucas, no puedo. Las luces comenzaron a moverse, formando figuras vagamente conocidas, y las risas se tornaron en llantos. De repente, un grito agudo reverberó con fuerza, y Valeria comprendió. Había llegado el momento de tomar una decisión. Aceptar el reto y arriesgarse a liberar a las almas atormentadas, o cerrar la puerta y dejar la verdad en el pasado, a merced del misterio que la rodeaba. La angustia apretó su corazón mientras la puerta crujía y las sombras parecían cobrar vida. Vamos, mamá, no me dejes sola, suplicó Lucas, su voz resonando con desesperación. Valeria cerró los ojos por un momento, sopesando las viejas advertencias. ¿Sería capaz de enfrentarse a la oscuridad en busca de la luz? En ese instante de duda, una figura emergió de la penumbra. Era un niño, su rostro pálido y sus ojos grandes llenos de un miedo que Valeria conocía. Por favor, tenemos que escapar, decía el niño con voz temblorosa, mientras toda la oscuridad del sótano parecía cobrar vida a su alrededor. Y en ese preciso instante, la puerta detrás de ella comenzó a cerrarse lentamente, atrapando a Valeria entre dos mundos. ¿Tendría el valor para abrirse paso hacia lo desconocido? El silencio ahora era ensordecedor y dejó a Valeria con un dilema espeluznante, adentrarse o retroceder. ¿Qué oscuridades se desatarían si decidía seguir adelante? El aire era pesado, casi opresivo, mientras las sombras danzaban a su alrededor. Valeria miró al niño que se había materializado frente a ella. Su rostro demacrado y su mirada implorante la desgarraban por dentro. No podemos quedarnos aquí, reiteró, como si su voz pudiera sacudir la inercia que la mantenía pegada al suelo. ¿Qué está pasando?, preguntó Lucas desde la entrada, su voz temblorosa resonando en la soledad del sótano. Valeria sintió que el corazón se le aceleraba. Con un último vistazo a la puerta que comenzaba a sellarse, se armó de valor y se aventuró hacia el niño, sintiendo la frialdad del lugar calar hasta sus huesos. ¿Tú, quién eres?, logró preguntar, su voz llena de incredulidad. Soy Matías, respondió el niño, su tono quebradizo era la melodía de un alma atrapada. Estuve aquí hace tiempo. Tienes que ayudarnos, por favor.
Un escalofrío recorrió la espalda de Valeria y su instinto le gritó que fuera complicada la solicitud, pero algo en sus ojos profundos la convencía de lo contrario. ¿Cómo puedo ayudar? Valeria sabía que estaba al borde de un abismo, su sentido de la responsabilidad chocaba con su creciente terror. Matías extendió una mano temblorosa hacia ella. Algo en el gesto la hizo confiar en él, a pesar de las miles de voces advirtiéndole que se detuviera. Debemos completar el ritual. Conectar nuestras almas nos dará la fuerza para liberarnos. Hay más de nosotros, explicó Matías, mientras su voz volvía a mezclarse con el eco de otras risas y llantos. Valeria pudo sentir en su pecho la urgencia de los niños que suplicaban ser liberados, un eco lejano que resonaba con cada latido. ¿Ritual?, preguntó Valeria, con el frío en sus venas intensificándose. ¿Qué tipo de ritual? Lucas miraba a Matías con asombro, la curiosidad de la infancia borra la oscuridad que lo rodea. Hay un círculo en el centro de la sala, donde solíamos jugar, dijo Matías, señalando un rincón del sótano que antes había pasado desapercibido. Allí debemos concluir lo que nunca se terminó. Así sus espíritus podrán descansar. Valeria sintió una mezcla de compasión y miedo, pero pronto, el rayo que la impulsaba se hizo más fuerte. Sin desviar la mirada de Matías, comenzó a seguirlo, guiándose por los murmullos que parecían guiarla hacia la esperanza. Al llegar a un área donde el suelo estaba cubierto por un polvo espeso, se arrodilló. Un círculo borroso se dibujaba en el suelo, y las sombras parecían espiralear con cada movimiento que hacía. Lucas se acercó a su lado, sus ojos llenos de valor. «Mamá, ¿qué tenemos que hacer?». La voz de su hijo resonaba como un faro en la negrura, un recordatorio de lo que estaba en juego. «Debemos unirnos, Lucas». «Todos juntos», respondió Valeria mientras Matías daba un paso adelante y comenzaba a murmurar palabras que parecían antiguas. Pronto, Lucas se unió a él, y Valeria, sintiéndose atraída por una fuerza magnética, tomó la mano del niño. Al hacerlo, una corriente de energía la atravesó, fue como si algo antiguo despertara del letargo. Valeria no podía comprender lo que estaba sucediendo, pero las luces comenzaron a danzar a su alrededor, retorciéndose y brillando con un nuevo vigor. Las risas de los niños resonaban como un canto lejano, envolviendo la habitación en una atmósfera vibrante. «Déjanos salir», gritó en un coro de voces infantiles. Algo comenzaba a formarse, una neblina que emergía del suelo, formando caras entre las sombras. Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, y su corazón latía con fuerza. ¿Podría esa neblina ser la clave para liberarlos, o el inicio de su propia condena? Casi de inmediato, un estruendo hizo vibrar la sala, como un eco de advertencia. Las luces titilaron y, en un instante que se sintió eterno, una figura oscura y sombría emergió del fondo del sótano, tomando forma detrás de ellos. Era una presencia aterradora, con ojos rojos que brillaban como brasas. «¿Qué creéis que lograréis?», resonó su voz, profunda y previniendo, mientras la oscuridad comenzaba a extenderse y a devorar la luz que habían convocado. Valeria sintió que su valor se desmoronaba, y el miedo paralizó su voz. Pero Lucas, apretando la mano de Matías, gritó con fuerza. «No vamos a dejar que tú ganes». ¿Sería suficiente esa determinación infantil para desafiar a la oscuridad? ¿O el sacrificio sería su destino final? La angustia y el terror se multiplicaron mientras el destino de todos pendía de un hilo. Tenían que actuar rápido antes de que todo se extinguiera. ¿Lograrían completar el ritual a tiempo, o quedarían atrapados para siempre en las garras de la sombra? Y así, con el tiempo en contra, Valeria se preparó para hacer frente a la oscuridad, sin saber el precio que tendría que pagar. ¿Sería la fuerza del amor maternal suficiente para regresar a la luz? La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, como un monstruo hambriento, mientras Valeria, Matías y Lucas formaban un pequeño círculo en el suelo polvoriento. Lo que antes era solo un juego infantil ahora era un acto de desesperación. Las paredes del sótano temblaban, y el eco de una risa maligna resonaba en cada rincón, como si el mismo lugar estuviera vivo, celebrando su miedo. «Mamá, ¿qué hacemos?». Lucas apretó más fuerte la mano de Valeria. Esa conexión era su ancla en medio de la tormenta. Ella se volvió a mirar a su hijo, sus ojos,
normalmente llenos de inocencia, ahora reflejaban una determinación feroz. Vamos a luchar, Lucas, por todos ellos, respondió Valeria, tratando de infundir valor en los ojos de su pequeño. Su corazón latía con una mezcla de amor y terror. Matías parecía apreciar su valentía, sus labios dibujaron una sonrisa tenue que apenas podía iluminar su rostro pálido, mientras los murmullos del ritual llenaban el aire. Valeria comenzó a sentir que la energía giraba a su alrededor, una corriente que prometía esperanza. Pero la sombra se acercaba. Las cejas de la figura oscura se fruncieron y se alzaron hilos de niebla alrededor de su cuerpo, como serpientes que se aferraban a un cazador. Su voz resonó de nuevo, llena de desprecio. Seréis condenados. Jamás escaparéis de esta prisión. La oscuridad se abalanzó al frente, pero Lucas, en un acto de bravura, alzó su voz. No lo permitiremos. No tienes poder sobre nosotros. Valeria sintió que, aunque temblaba, una chispa de fuerza le recorría el cuerpo. Se permitió un momento de reflexión. ¿Qué poder tenía ella realmente? ¿El amor? ¿La esperanza? A medida que las luces titilaban con fuerza, recordó el propósito de su presencia allí, salvar a esos niños y liberar a su hijo de este horror. Las voces de los otros niños se elevaron en el aire cargado, resonando en un coro ensordecedor. Déjanos salir. Déjanos salir. La solicitud parecía perforar la oscuridad, como si cada grito fuera un golpe en una pared que pudo estar a punto de caer. Matías, dime qué hacer. Valeria sentía que la situación se volvía más intensa. La sombra retrocedía, pero no se rendía. Conéctate con ellos, expresa el deseo de liberación con tus corazones unidos, replicó el niño, su voz delicada, pero firme, con las manos entrelazadas. Valeria cerró los ojos y se concentró, dejando que todas las memorias de amor y alegría fluyeran en su mente. Lucas la siguió, cerrando su puño con fuerza. La energía a su alrededor comenzó a brillar más intensamente, los colores comenzaron a mezclarse, transformándose en un resplandor dorado, se sintió como si el tiempo se detuviera. La neblina empezó a despejarse levemente, dándole a Valeria una visión del círculo de niños cuyos rostros reflejaban los mismos temores, pero también la misma esperanza que ella abrazaba. Todo en ella gritaba que había un camino, que había una salida. Todo lo que tenía que hacer era aterrizar esa creencia en sus corazones. De repente, una ola de frío la envolvió. La presencia oscura había comenzado a acercarse de nuevo, esta vez con un furor renovado. Nunca marcharéis, rugió, mientras la oscuridad se retorcía, a punto de aplastarlos. Juntos. Valeria chilló con fuerza, desafiando la neblina que intentaba tirarlos al suelo. Junto con Lucas y Matías, se concentraron, invocando todo el amor, la compasión y el deseo de libertad hacia el centro del círculo. Una luz ardiente estalló desde sus manos entrelazadas, un faro en medio de la tormenta. La figura oscura lanzó un grito que retumbó como un trueno, cada palabra como un látigo que intentaba despojar su determinación. Pero Valeria se mantenía firme. En ese instante crucial, las sombras comenzaron a desvanecerse. No. No, no. Se oyó el grito agonizante de la entidad, mientras la luz cobraba forma, como un monstruo voraz que devoraba el horror. Pero antes de que pudieran sentir la victoria, la figura pareció desvanecerse y acercarse a uno de los niños en el círculo. Eres mío, susurró con frialdad. Dirigiéndose a Matías. No. Matías. Valeria gritó, mientras el pequeño comenzaba a ser absorbido por la sombra que regresaba con una ferocidad desconocida. Ayúdenme. Matías extendió la mano, su rostro lleno de terror mientras la oscuridad lo consumía lentamente. Lucas, agárralo. No lo dejes ir. Valeria sintió que su corazón se rompía en ese instante. ¿Lograrían liberarlo o sacrificarían a su propio hijo? La tensión alcanzaba su cúspide, y la pregunta fluyó como un eco en el sótano: ¿es esta la batalla final o solo el comienzo de algo más terrorífico? La luz dorada se agitaba como un fuego chasqueante mientras Valeria, con el alma desgarrada, luchaba desenfrenadamente. Los gritos de Matías se entremezclaban con el rugido de la entidad oscura, creando una cacofonía que reverberaba en las paredes del sótano.
El horror se expandía, una niebla espesa que ataba a todos como las serpientes de una antigua leyenda. Lucas, ayúdame. La voz de Matías se entrelazaba con la desesperación de su madre. El pequeño Lucas, aún aferrado a su mano, miró a su madre con ojos cargados de miedo y valentía. Por un instante, la valla entre la infancia y la adultez se desdibujó, dejándolos a ambos en un campo de batalla donde los corazones valían más que la vida misma. No te dejaré ir. Lucas gritó, sus deditos intentando envolver la muñeca de Matías mientras una sombra próxima parecía maravillarse del terror. La luz dorada reflejada en ellos titilaba como un faro en la oscuridad, pero un frío gélido la empezaba a socavar. Valeria sintió como su amor ardía en su pecho, un fuego contra la tormenta que se avecinaba. ¿Quién eres tú para interferir? La risa negra de la sombra se levantó con una ira palpable, y justo en ese momento, Valeria comprendió. No era solo una lucha contra la oscuridad, era una pelea por la esperanza de cada niño perdido, por cada vida que había sido robada en ese sótano. Con todas nuestras fuerzas, murmuró Valeria, y alzó su voz con el ímpetu de una madre que no iba a rendirse. Juntos, todos. Recordemos el amor. Recordemos por qué estamos aquí. Las manos entrelazadas en el círculo se unieron, apretándose con la fuerza de la unidad. Valeria visualizó un campo de flores, risas de niños que llenaban el aire, la imagen de Matías jugando con Lucas junto a ella. Los niños que estaban atrapados agrupados a su alrededor, sus rostros borrosos comenzaban a tomar forma, llenos de esperanza y vida. Fue el momento de verdad. La luz estalló en un estallido radiante y el hielo que intentaba mutilar su energía se espesó aún más. Las sombras se retorcían y crujían, gritando con voces distorsionadas, las palabras rasgadas entre la confusión de dulzura y horror. Valeria sintió que la conexión crecía, armando una muralla de coraje en medio de la tormenta. Ahora. Valeria bramó, sintiendo su intensa energía expandirse y crecer. Fue como un torbellino. La luz horadó la oscuridad, rompiendo sus tentáculos que intentaban atrapar a Matías. Pero el monstruo, enfurecido, lanzó sus últimas quejas. Este lugar es mío. Nunca escaparéis. La sombra se debatía, pero Valeria, con todas sus fuerzas, continuó empujando. La luz se intensificó, el brillo ahora era ensordecedor, y entonces, todo se detuvo, el silencio ocupó el espacio donde antes había caos. Una calma extraña, como si el mundo hubiera exhalado una sombra de aliento. Valeria, aún con las manos unidas a los niños, se dio cuenta de que la neblina de horror había desaparecido, pero no sin antes dejar un caldo de tensión en el aire. Miró a su alrededor, el sótano perdió su ferocidad, pero no su presencia. Matías, gritó, su corazón latiéndole en el paladar. Los ojos de su hijo estaban desorbitados, la boca abierta en un grito que nunca salió. La luz que los había protegido podía debilitarse, pero el eco de la sombra siempre estaba presente, esperando a zambullirse de nuevo en la oscuridad. Con un grito desafiante, la figura oscura se tornó brillante y transparente antes de desvanecerse en una nube de polvo. Pero no era el final. Valeria sabía que necesitaban escapar. Lucas, vámonos. La urgencia en su voz era palpable. Mientras se levantaban, el suelo comenzó a temblar nuevamente. El estruendo de lo que parecía ser un viejo mecanismo en movimiento resonó en el sótano, y una luz tenue se encendió al final del pasillo. «Es nuestra oportunidad», exclamó Lucas, comenzando a correr hacia la salida. Valeria tomó a Matías de la mano y juntos se lanzaron por el estrecho pasillo. Pero mientras avanzaban, un eco resonó en el aire, un susurro fúnebre que desató la inquietud. En su pecho. «Nunca escaparéis de mí», resonó una voz que no podía ignorar, y Valeria se detuvo en seco. Una sensación de inquietud se apoderó de ella, como un ladrón que busca lo que le pertenece. Mientras corrían hacia la luz, se dieron cuenta de que escapar podría ser solo el comienzo. ¿Por qué? ¿Era esta sombra un monstruo? ¿O era un eco de su propia historia, una entidad que siempre había estado oculta? La noche todavía ganaba terreno, y así nacía una nueva pregunta en el aire helado: ¿se apoderará la oscuridad de ellos para siempre, o encontrarán el camino hacia la redención? La luz tenue del pasillo brillaba tenuemente, como un faro en medio de la oscuridad desesperada.
Valeria, con el corazón en la garganta y los latidos resonando como tambores de guerra, arrastraba a Matías detrás de ella mientras Lucas se adelantaba, siempre ansioso de escapar de aquel lugar ominoso. No podía permitirse dudar, no ahora. La sombra aún estaba ahí, acechando en el eco de aquel grito que había prometido venganza. El frío de la piedra bajo sus pies parecía retener algo del horror vivido, como si murmurara secretos antiguos que necesitaban ser revelados. Cada paso que daban se sentía como un ligero golpe en un tambor distante, el temor elevándose con cada latido. Ella sabía que nunca serían los mismos después de esta noche. Más rápido, gritó, sintiendo la presión del tiempo y la certeza de que algo malvado aún la seguía. A medida que avanzaban, Matías comenzó a tambalearse, los instintos infantiles a punto de rebosar. Valeria lo sostuvo más firmemente, no podía perderlo, no podía dejar que las sombras lo reclamaran. Al llegar a una puerta de madera desgastada, se detuvieron. Brillaba en la penumbra, olía a moho, y un escalofrío escaló por su espalda. Fue Lucas quien empujó la puerta. Se abrió con un chirrido lúgubre, revelando una habitación cubierta de polvo y telarañas. Alas de murciélago revoloteaban por el aire, mientras sombras danzaban en las esquinas como si tuvieran vida propia. No hay nada aquí, dijo Lucas, pero Valeria no se sintió convencida. Algo en el aire parecía vivir y respirar, como si aquel cuarto fuese un observador silencioso de los horrores pasados. Busquemos otra salida, sugirió Matías, moviendo su manita con ansiedad. La voz de Matías resonó como un eco y, en ese instante, algo inesperado sucedió. Un cielo lleno de dibujos de niños, esbozos de risas y juegos, comenzó a aparecer en las paredes, como si los propios recuerdos de los que habían estado allí antes se manifestaran. Una mezcla de miedo y nostalgia le atravesó el rostro a Valeria. ¿Qué es esto?, preguntó, tocando la superficie rugosa de un dibujo que representaba una excursión a un bosque. Todas esas escenas resonaban en su memoria, recuerdos que una vez llenaron de luz su infancia. Eran mapitas que contaban historias, una especie de mapa hacia un lugar prohibido, pero ¿era el mismo lugar donde los había llevado la sombra? El lugar debe existir aún, murmuró Lucas, incapaz de apartar la vista de los trazos infantiles. Matías frunció el ceño, en su frente brillaba la duda. La intriga y la confusión estaban entrelazadas, instantáneamente la habitación se convirtió en un campo de batalla entre lo real y la oscuridad que los acechaba. Busca algo que nos ayude, le pidió Valeria a Lucas, quien estaba completamente cautivado por los dibujos. Mientras Matías inspeccionaba la habitación, un escalofrío recorrió la espalda de Valeria. Aquella sensación de estar siendo observada se intensificaba. Él viene. Rápido, gritó, con la voz retumbando en la quietud del lugar. La esencia de la sombra había sido reemplazada por algo aún más perturbador, la promesa de un pasado siniestro. Al borde de la desesperación, el suelo comenzó a vibrar, y una risa burlona llenó el aire, haciendo que el corazón de Valeria se parara. No escaparéis de lo que habéis desatado, resonó la voz en un eco retumbante. Aterrorizada, Valeria se dio cuenta de que no solo luchaban por sobrevivir. Aquella entidad no era simplemente un monstruo, sino el resultado de los deseos, los miedos y las esperanzas de muchos niños que una vez habían estado atrapados en aquel orfanato. Buscó con la mirada soluciones entre los dibujos, comprendiendo que los dibujos eran un viejo mapa a la libertad y a la confrontación final. Sigamos el mapa, gritó Valeria con un tono renovado. En su corazón se encendió una llama de determinación. La risa se tornó un grito desgarrador al sentir la luz de la revelación. Hacia donde se dirigían, lo desconocido. Pero la oscuridad no se rendiría tan fácilmente. ¿Podrían ellos, con esa esperanza renovada, descubrir la verdad y liberar a aquellos niños del pasado? La sombra llevaba su artillería pesada, y la batalla acababa de comenzar, mientras Valeria guiaba a Matías y Lucas hacia la luz que parecía prometer nuevas respuestas. La voz resonó en su mente: esto no ha hecho más que empezar. Valeria dio un paso adelante, el mapa en la pared parecía vibrar con su anhelo de escapar. La luz oscura antes mencionada, ahora se unía a una escalofriante melodía que resonaba como el lamento de aquellos que no habían encontrado la paz. Sin vacilar, su mirada se centró en un dibujo que representaba una puerta antigua,
la misma que intuía estaba más allá de la siguiente esquina del pasillo. Eso. Allí. Valeria exclamó, señalando con la mano temblorosa. Lucas le siguió la mirada, su rostro en completo asombro. Matías, a su lado, comenzaba a sentir el peso del miedo, pero la determinación de su hermana lo empujaba a seguir adelante. Cuando se acercaron a la puerta que había visto en el dibujo, Valeria sintió que la atmósfera a su alrededor empezaba a cambiar. Una energía palpable, casi eléctrica, vibraba en el aire. Instintivamente, retrocedió un paso, como si una advertencia en su interior le rogara que no dieran el siguiente paso. El eco de risas lejanas llenaba la estancia, las risas de niños que habían estado atrapados en ese ciclo de sufrimiento. ¿De verdad crees que debamos abrirla?, dudó Lucas, sus ojos alertas ante el potencial peligro. La niebla escurridiza se acumulaba alrededor de sus pies, como si el suelo estuviera intentando atraparles. Es la única opción, contestó Valeria con firmeza, su voz resonando en la sala. Inclinándose, colocó la palma sobre el antiguo pomo de la puerta. La madera crujió, vibrando con una vida propia. Con un último empujón de determinación, lo giró, y la puerta se abrió con un chirrido que resonó como un grito ahogado. El interior era un vasto salón lleno de juguetes rotos y muñecas con caras desdibujadas. Las luces de luces parpadeantes provenían de algún lugar inobservable, dando vida a un ambiente de ensueño, pero a la vez, de pesadilla. Valeria sintió un escalofrío recorrerle la espalda, un susurro pareció atravesar la sala, como si alguien le hablara directamente al corazón. No olvides, punto. ¿Escuchaste eso?, susurró Matías, sus ojos grandes y asustados. La voz infantil parecía conjugarse con las risas que resonaban aún en sus oídos. Sin embargo, lo que Valeria escuchaba era un eco de advertencia, algo que desvelaba una verdad aún más escalofriante. Debemos movernos rápido. Este lugar no es un lugar seguro, murmuró Valeria. El miedo comenzaba a dominarla, pero la necesidad de proteger a su hermano la mantenía en marcha. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la habitación no solo estaba llena de recuerdos olvidados, estaban vivificados, como si los espíritus de aquellos niños aún buscaran su libertad. Con el pálpito acelerado, se acercó a una muñeca que tenía un vestido de encaje caducado. La miró a los ojos, sosteniendo aliento, y se sintió en comunión con su tristeza. Esto no debe estar aquí, dijo en voz baja. De repente, una sombra apareció en el umbral de la puerta. Era alargada, casi humana, y se cernía sobre ellos como una nube oscura. La risa burlona ahora era un rugido demoníaco que llenó el espacio, haciéndolos sentir pequeños e insignificantes. ¿Qué pretendéis encontrar? Todo lo que hay aquí es vuestro miedo. Sin poder evitarlo, Valeria dejó escapar un escalofrío. La voz resonante era el mismo eco que había escuchado antes. Los niños, está todo aquí, pensó. Y sin embargo, el mapa no solo prometía un camino a la libertad, sino también el enfrentamiento con su miedo más oscuro. Vamos, por aquí, gritó Lucas, buscando una salida. La voz de la sombra se torcía con un tono de burla, convirtiendo el caos en un verdadero infierno. Los mapas no solo guían, sino que también tienen el poder de atrapar. La verdad les aguardaba y el tiempo se acababa. Mientras Valeria y los niños se adentraban más en la habitación, tuvieron que decidir si seguir la voz seductora que prometía respuestas o arriesgarlo todo por encontrar una salida y quizás, aunque fuera una pequeña rendija de esperanza, en su corazón, Valeria sabía que el lazo con el pasado no se podía romper solo huyendo. La exhibición de pinturas y ecos infantiles les ofrecía pistas, pero cada paso que daban se sentía como un juego mortal con la oscuridad acechándolos. ¿Qué haremos cuando encontremos la verdad?, preguntó Matías entre sollozos, su voz temblando. Lo que tengamos que hacer, presionó Valeria, sin poder responder la pregunta que ella misma se hacía. El aire se volvió pesado y la risa de la sombra resonó de nuevo en un eco aterrador. Solo hay un camino, el camino que los ha mantenido atrapados, y aunque aún no sabían lo que encontrarían al final de ese camino, sabían que el verdadero miedo residía en no enfrentarse a la oscuridad que una vez dominaron. Con una mezcla de terror y determinación, dieron ese paso integral hacia lo desconocido. Esta vez, no cerraremos los ojos, dijo Valeria alzando la mirada,
dispuesta a desenmascarar los secretos del pasado. El eco de la risa resonó, mientras una nueva oscuridad emergía, desdibujando las sombras de su camino. A medida que se adentraban en el abismo, su destino estaba marcado, pero ¿serían capaces de confrontar al verdadero monstruo detrás de la misteriosa puerta del orfanato? La pregunta pesaba como una sombra, prometiendo respuestas escalofriantes en cada giro. Un profundo silencio invadió el salón, interrumpido solo por las risas lejanas que se transformaron en un murmullo ahogado. Valeria dio un paso hacia adelante. El aire, denso y frío, le ofreció la repentina sensación de ser observada, como si aquellas muñecas desfiguradas y los juguetes rotos custodiaban secretos que no debían ser revelados. Lucas, aún a su lado, sintió un escalofrío. Valeria, no sé si deberíamos estar aquí, murmuró, sus ojos brillaban con la luz parpadeante, temerosos de lo que pudieran encontrar. Sin embargo, su hermana no respondió. Enfocada en la muñeca que sostenía, se preguntó si era posible que el juguete pudiera hablarle, contarle algo sobre su sufrimiento. Un retazo de tela, delicado y polvoriento, pareció moverse ligeramente, como si un viento invisible lo acariciara. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Matías, sus ojos inquietos buscando alternativas de escape, pero Valeria no podía apartar la mirada. Algo anhelaba ser liberado de ese lugar. Fue entonces cuando notó una serie de dibujos en la pared que representaban a niños, todos mirando hacia la esquina más oscura del salón, con expresiones de miedo y desesperación. Más allá, lo que parecían ser símbolos extraños rodeaban el espacio. Eran marcas similares a las que había visto en el mapa. Valeria, necesitamos irnos ahora, insistió Lucas, tirando de su brazo, pero ella estaba atrapada entre la curiosidad y el temor, el ruido detrás de la sombra resonante atrayéndola. La voz burlona retumbó nuevamente. No hay nada que busquen aquí. Este es su final, o su comienzo. Ustedes son parte de la historia que jamás conocerán. Las luces se apresuraron a apagarse, y un súbito frío envolvió el salón. ¿Escuchas eso?, Valeria preguntó entre jadeos, el sonido de un llanto distante rompía la atmósfera inquietante. Eran niños gritando, llamando a alguien desde las profundidades de ese lugar olvidado. Su corazón se aceleró. No era solo un juego, era una llamada, un sos en forma de eco. Valeria, no puedes quedarte ahí. Tienes que venir. Lucas tuvo que elevar la voz, pero cada palabra se llevó el eco de la sombra, que retumbaba en su interior como un eco aterrador. Escucha, tal vez podamos ayudarles, insistió, dirigiéndose a su hermana. Si hay alguna forma de liberarlos. ¿Liberarlos? Valeria respondió, mirando los ojos desdibujados de las muñecas. ¿Y si son ellos quienes no pueden encontrar la paz? Las palabras estallaron en su mente como una tormenta, mientras la sombra avanzaba lentamente. No, gritó Matías, mientras el suelo comenzaba a temblar, a moverse con vida propia. Las sombras parecían querer desmoronarse alrededor de ellos, girando como un torbellino oscuro que los absorbía. La risa ahora se transformaba en gritos desesperados. ¿Debían seguir avanzando? Vosotros tenéis el poder de cambiar la historia, resonó la voz sombría, mientras la sombra se acercaba más, sintiendo sus respiraciones agónicas, como una serpiente dispuesta a atrapar a sus presas. Valeria, enfrentando su miedo más profundo, tomó una decisión. Si esto se trata de la verdad, debemos encontrarla. Nadie merece ser olvidado, dijo, sintiendo el ardor del valor crecer en su ser. Se acercó al símbolo más grande en la pared, un círculo rodeado de figuras. La atmósfera cambió abruptamente, y el plano del tiempo pareció romperse. Las muñecas comenzaron a murmurar, susurrando fragmentos de historias olvidadas. Escuchen. Por favor. Valeria se giró hacia sus hermanos. Todo puede estar conectado. Debemos desenredar este misterio juntos. Con una mano firme, trazó sobre el dibujo con su dedo, desbordando el temor que pululaba dentro de ella. La luz titilante en el salón se intensificó. Tal vez este lugar nos está mostrando el camino. ¿Qué camino?, preguntó Lucas, su voz temblando entre la esperanza y el miedo. Un camino a la verdad. Valeria empezó, pero antes de poder finalizar, la risa se convirtió en un grito desgarrador.
La sombra agrupó su forma, mientras se escuchaba un trueno retumbante que resonó en sus oídos. La puerta por donde habían entrado se cerró de golpe, dejándolos atrapados. El pánico se desató. Las risas se mezclaron con los llantos de niños desde el más allá, y una voz clara, pero distante, se elevó sobre el estruendo. ¿Están dispuestos a enfrentar lo que han despertado? Los ojos de Valeria se fijaron en la oscuridad voraz. La revelación estaba cada vez más cerca, y ella sabía que ya no había marcha atrás. Una decisión crucial se cernía sobre ellos. ¿Huir o cumplir con el destino que el orfanato les había preparado? Y mientras la oscuridad amenazaba con engullirlos, la escalofriante pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué precio están dispuestos a pagar por la verdad? El eco de su propia sombra parecía ser su apenas un murmullo transformándose en un grito desgarrador. Cada latido presionaba su pecho, mientras la búsqueda de claridad se convertía en un inexorable laberinto. Las sombras danzaban a su alrededor, retorciéndose y extendiéndose con tal intensidad que Valeria sintió que el aire se convertía en una prisión. Las paredes, antes tan heladas y ominosas, parecieron cobrar vida, susurrando secretos ancestrales con cada latido resonante que invadía el silencio. «No tenemos tiempo para esto», gritó Lucas, mientras luchaba por mantener la calma. Su voz se mezclaba con el eco del terror, pero había una chispa de determinación en su mirada. «Debemos encontrar otra salida», Matías, con la respiración entrecortada, miró a su hermana. «¿Y si esta es la única manera de ayudar a esos niños? Mira cómo reaccionan las muñecas. Ellas quieren que hagamos algo». Valeria sintió que su corazón se dividía. El deseo de ayudar prevalecía, pero también había un impulso primal de escapar. Sin embargo, una extraña conexión comenzó a formarse en su mente. Las risas y llantos que resonaban no eran solo ecos vacíos, eran fragmentos de historias que habían quedado atrapadas en ese lugar. «Ellos están sufriendo», exclamó, su voz quebrada por la urgencia. Las muñecas, aunque desfiguradas y olvidadas, parecían cobrar vida a sus palabras. Sus ojos desbordaban un terror palpable, y susurraban un oscuro lenguaje que solo el tiempo podría entender. Fue entonces cuando Valeria comprendió, no debían salir corriendo. En lugar de eso, tenían que enfrentarse a la realidad que habían despertado. «Los dibujos en la pared», dijo de pronto, señalando las ilustraciones desgastadas de niños perdidos. «Son un mapa, Lucas. Muestran dónde están atrapados. Debemos descifrarlo». La voz burlona volvió a resonar, esta vez con un matiz sarcástico. «¿Recuerdan la historia que jamás conocerán? ¿Qué los lleva a creer que podrían entender? Aquellos que intentan ayudar sufren aquí eternamente». Un escalofrío recorrió la sala mientras la oscuridad se espesaba a su alrededor, como un manto envolvente que pretendía asfixiarlos. Matías frunció el ceño, sus ojos desafiantes brillaban en la penumbra. «No somos como los otros. Tienen miedo, pero nosotros podemos cambiar eso. Podemos descubrir la verdad». Con determinación, Valeria se acercó más al mural. Cada niño representado parecía señalar hacia un destino común. «Necesitamos unirnos. No podemos actuar por separado». Lucas, aunque reacio, hizo una pausa, reflexionando. La atmósfera cargada de temor comenzaba a transformarse en algo más. ¿Y si liberamos sus espíritus? Tal vez eso les dé paz y nos dé una salida. Mientras se acercaban al simbolismo detallado, el aire se hacía espeso, pesando sobre ellos como un recordatorio de los que habían estado atrapados allí antes. Valeria dibujó mentalmente la ruta que condujo a la esquina oscura, donde los niños miraban aterrorizados. Lo que necesitamos encontrar está oculto en sus miradas. Ellos saben algo que nosotros no, pero antes de que pudiera seguir, un grito desgarrador resonó, más cerca, más intenso, como una advertencia. La luz comenzó a fluir de nuevo, iluminando los rostros pálidos de los niños en las paredes, que ahora parecían más vivos que nunca, llenos de un terror palpable. «¿Estáis preparados para bajar al abismo de su dolor?», resonó la voz espectral de nuevo, haciendo eco de sus miedos. Las muñecas empezaron a vibrar, como si algo dentro de ellas intentara escapar, a la espera de que Valeria diera el siguiente paso. En ese instante, la puerta sellada comenzó a empañarse, y en el espejo de otro tiempo,
Miles de ojos apagados los miraban, suplicando por liberación. Vamos, Valeria. Apremió Lucas, el tiempo se acababa. La conexión que habían establecido en la habitación era intensa, pero sería suficiente para desentrañar el misterio que envolvía el orfanato, mientras sus corazones latían al unísono. Se prepararon para el final del primer capítulo de su propia historia y el comienzo del caos. Pero recuerda, musitó Valeria, la verdad a veces duele más que las mentiras. Y así, como si aquel lugar finalmente decidiera revelarse, las luces parpadearon y la oscuridad latente estaba a punto de revelar una última y escalofriante sorpresa. ¿Qué pasará cuando la verdad salga a la luz?, preguntó una de las muñecas, y la sala resonó con una tensión electrizante. El silencio del sótano se volvió ensordecedor. Valeria, Lucas y Matías se miraron, sintiendo la presión sobre sus hombros. Era el momento de enfrentar la verdad, el último paso que los llevaría a la redención o a la perdición. No hay vuelta atrás, murmuró Valeria, mientras tomó la mano de Lucas con firmeza, su mirada fija en el mural lleno de rostros asustados. La atmósfera era eléctrica, como si el mismo orfanato respirara con ellos. Un susurro quebrado fluyó del mural, y las figuras de los niños comenzaron a cobrar vida, sus ojos reflejando angustia y añoranza. ¿Están dispuestos a cargar con nuestro sufrimiento?, preguntaron, sus voces entremezclándose en un coro desgarrador. Valeria sintió que una ola de compasión la envolvía, esa compasión que había sido su guía en todo momento. Haremos lo que sea necesario. Ustedes merecen encontrar paz, respondió, sintiendo que el miedo estaba siendo reemplazado por una determinación inquebrantable. Matías, tembloroso pero decidido, se unió a su causa. Si los liberamos, quizás podamos salir, añadió con fervor. Estamos juntos en esto, dijo Lucas, su pequeño rostro iluminado por un destello de valentía. Las almas ansiosas parecieron reconocerse en el vínculo que se formaba entre ellos. Un hilo de esperanza comenzó a tejerse en el aire cargado de desesperación. Valeria, sintiendo como su corazón latía en sintonía con el de sus hermanos, se acercó al mural y comenzó a activar el dibujo, siguiendo las líneas que los guiaban hacia la verdad que anhelaban. Debemos romper el ciclo, dijo, y comenzó a hablar en voz alta, evocando recuerdos de alegría y unión, compartiendo historias de quien había sido antes de ser madre, antes de ser el pilar de su familia. Las demás almas, confundidas en su dolor, comenzaron a replicar sus relatos, creando un eco creciente que resonaba en las paredes del orfanato. De pronto, un viento helado atravesó la habitación y la voz oscura retumbó, amenazando con desvanecer su esfuerzo. Os dije que no escaparéis. Las sombras se arremolinaron, con una fuerza feroz, intentando llenar la luz del amor y la esperanza que habían comenzado a brillar. Pero Valeria, con su pecho apretado por la angustia, gritó, no estamos solos. El amor es más fuerte que el miedo. Su voz resonó, y el mural a su alrededor empezó a brillar con intensidad, revelando una historia que había sido enterrada durante demasiado tiempo. El resplandor bañó el lugar, y los rostros de los niños en el mural comenzaron a sonreír, sus ojos reflejando la alegría perdida. Estamos vivos, exclamó uno, lanzándose hacia la luz. Fue el detonante, las sombras comenzaron a temblar, desgarrándose en la explosión de luz que emergía de aquellas historias, aquellas memorias, hasta que una ola de energía los envolvió. El pasillo se iluminó, iluminando la salida que parecía cerrarse. Vamos, gritó Lucas, mientras su madre y Matías lo seguían, el calor del amor y la unión empujándolos hacia adelante. Vieron cómo la sombra, atrapada en su propia ira, se desvanecía lentamente, un grito de rabia resonando en la penumbra. No olvidaré esto, parecía decir, mientras sus tentáculos oscuros se disolvían, como un mal sueño que se deshace al amanecer. Al cruzar el umbral, Valeria sintió una energía renovada. La noche afuera había comenzado a despejarse. A medida que se alejaban del orfanato, el peso en su pecho empezó a aliviarse. Habían enfrentado la oscuridad, y aunque las cicatrices del pasado seguirían ahí, la luz había resplandecido con más fuerza. Lo hicimos, mami. Exclamó Lucas, su cara iluminada por una sonrisa genuina. Sí, hijo, lo hicimos, respondió Valeria, abrazando a sus pequeños con todas sus fuerzas. Mientras se alejaban del orfanato, la anciana del pueblo apareció a la distancia, observándolos con una expresión de satisfacción.
como si hubiera estado esperando ese momento. La historia no termina aquí, murmuró de manera críptica. Siempre habrá más que descubrir, pero ustedes han dado un paso hacia la luz. Valeria miró a sus hijos, sintiendo que habían comenzado un nuevo capítulo en su vida, un capítulo donde la verdad y el amor prevalecerían sobre el miedo. Así, se marcharon hacia un nuevo amanecer, dejando atrás las sombras del pasado, pero llevando consigo la unción de historias de aquellos niños, la promesa de un futuro que brillaría con el amor que habían cultivado juntos. Y así termina esta historia, pero solo porque el tiempo nos empuja hacia nuevos caminos. La oscuridad puede seguir acechando, pero cada uno de nosotros tiene el poder de enfrentarla. Recuerda siempre buscar la luz, aún en las noches más sombrías. ¿Te ha gustado cómo se cerró esta historia? Si quieres más relatos que te mantengan en vilo, necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de mostrar tu apoyo al canal. Haz clic en el botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y asegurarte de que más personas se sumerjan en estos relatos emocionantes. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones, teorías sobre este desenlace y lo que piensas que podría venir después. Y por último, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Tu apoyo es vital y solo los verdaderos fans comprenden la importancia de estar unidos en esta comunidad.